Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Por lo tanto, en ese momento solo habían dos mujeres y un hombre en esa sala de descanso. Yo, PA y P-Beam, sentados y disfrutando del pato asado de Big Bro Cock, mientras esperábamos a los pacientes que llegan. Hablamos de historias espeluznantes, comenzando con P.I., compartiendo algunas leyendas de fantasmas. Luego, P-Beam hizo un gesto con la mano, pidiendo un cambio de tema porque se asustaba fácilmente y temía tener problemas para dormir. Entonces, ¿de qué quieres que hable? Cuando se trata del trabajo, te quejas del estrés. Cuando se trata de fantasmas, tienes miedo. ¿Qué hay de las historias que no terminaste de contar cuando fuimos a buscar las cosas? Hablamos un millón de cosas mientras caminábamos. La historia sobre ese aquello fellow, ¿ah? En este punto puede que te sientas confundido, así que te lo resumiré. En la Facultad de Medicina, el recorrido comienza desde el primer año hasta el tercer año, centrándose en los cursos teóricos fundamentales. Después de eso, las rotaciones clínicas comienzan desde el cuarto año hasta el sexto año. En el último año, a los estudiantes como yo se les conoce como externos. Sin embargo, el recorrido no terminaba ahí. Después de completar los cursos fundamentales, pasábamos a convertirnos en médicos en ejercicio, conocidos como internos, como Pippin, que estaba ahí incitando a un cambio de tema a través de becas o programas de mejora de habilidades. Una vez que se completaba la pasantía, tendríamos el privilegio de elegir si nos convertiríamos en médicos generales o buscaríamos una mayor especialización. Nuestra PI también estaba en esta etapa. Era residente, lo que prácticamente significa que tenía que vivir principalmente en el entorno hospitalario. Existían diversas especialidades disponibles como medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina forense, ortopedia y otras. La duración de los estudios variaba para cada especialidad. Algunas duraban 3 o 4 años, pero otras, por ejemplo, neurocirugía, podía durar 5 años. Debido a estas diferencias, los residentes se dividían según sus respectivos años de estudio. Residente 1, Residente 2, Residente 3, Residente 4 y Residente 5. Los residentes del último año eran los residentes jefes y se les conoce como residentes jefes. Después de lograr la especialización, algunos de ellos se convertían en profesionales en ese campo específico. Sin embargo, otros continuaban profundizando sus conocimientos aún más a través de becas. Nos referíamos a esos residentes como fellows. Permíteme darles algunos ejemplos: gastroenterología, cirugía plástica y reconstructiva oftálmica, y nuevamente otras ramas. Algunas becas podían durar 2 años según el campo. Eso era bastante extenso. De hecho, como aún no había terminado mis estudios, dejemos ese tema para el futuro. En cuanto completan con éxito todos sus estudios, se convierten en el staff o, para decirlo simplemente, profesores. Nos habíamos desviado mucho del tema. Ahora estábamos regresando a las intrigantes historias de P.I. y P.B. Yo también estaba esperando ansiosamente escuchar sobre quién estaba chismorreando. Hace poco que me había incorporado a este hospital y ya había conocido a casi todos los externos y algunos de los residentes. Sin embargo, en lo que respecta a los becarios, no conocía a nadie. Hace un rato la vi salir apresuradamente del coche. Creo que es un turno de guardia y la llamaron.
El turno de guardia significaba estar disponible para ir a trabajar con poca antelación con solo una llamada. No importaba si estaban en lo profundo de sus sueños, si había una emergencia, los médicos de guardia serían llamados urgentemente al hospital. No responder a la llamada podía tener graves consecuencias. Mastiqué el pato mientras seguía escuchando. En realidad no me gusta, pero tengo que admitir que es realmente hermosa. Además, continúa su educación en CBT. Honestamente, el solo hecho de completar la residencia de cirugía ya me deslumbra. ¿Cómo podría estar de pie durante horas en el quirófano sin cansarse? Más importante aún, es bastante raro ver a una mujer en ese departamento. Eso es una tontería. Tantas mujeres se convierten en cirujanas. ¿Cuántas de ellas tenemos en nuestro hospital? Alrededor de 3 o 4. En comparación con los hombres, ¿no es el número demasiado pequeño, Bim? Así es, bastante pequeño. Bim estuvo de acuerdo. Entonces, ¿por qué no te gusta? Es hermosa y talentosa. Pia se encogió de hombros. La marca de su automóvil me molesta. ¿Qué marca es? Fui yo quien hizo una pregunta esta vez. Aston Martin. Oh, es rica, de verdad. P.I. no puede desagradarte a alguien porque le envidias. El fuego en tus ojos ya está encendido. No se trata solo de autos, hay muchas otras razones, como cuáles. Pippin y yo sincronizamos nuestras voces. La persona más grande en esta sala dudó por un momento antes de revelar una historia jugosa. Una vez fui asistente del obstetra que atendía el parto de una paciente con una afección cardíaca. Tuve que contactar al cardiólogo por si acaso hubiera una emergencia porque la paciente insistió en dar a luz. Así fue como la conocí, parecía arrogante y fría. Cuando intenté iniciar una conversación, respondió como si alguien tuviera asuntos que atender.